En lo profundo de la selva de Belice, bajo las terrazas de piedra del complejo Acrópolis noreste de Caracol, los arqueólogos lograron descubrir una cámara funeraria sellada, pero no se trataba de una tumba ordinaria. Ya al abrirla, los investigadores vieron un interior lleno de cinabrio y valiosas ofrendas funerarias. Tras un análisis preliminar, se determinó que era la tumba de 1600 años de antigüedad de Tekab Chak, el legendario fundador de la dinastía y primer gobernante conocido de Caracol, una de las ciudades más poderosas del mundo maya antiguo. El entierro recién descubierto está fechado hacia mediados del siglo IV d.C., alrededor del año 350, lo que confirman inscripciones que indican que Tekab Chak ascendió al trono en el año 331. El hallazgo fue realizado por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Houston, dirigido por Diane y Arlen Chase, investigadores que llevan más de 4 décadas explorando sistemáticamente las ruinas de Caracol. ¿Cómo fue el descubrimiento en sí? Aunque podría parecer que encontrar la tumba no fue especialmente difícil, en realidad fue todo lo contrario. Durante un nuevo examen del Acrópolis noreste ya explorado, en la década de 1990, los científicos descendieron más allá de la cámara conocida y encontraron un entierro más antiguo e intacto. Sus paredes y el suelo estaban cubiertos por una gruesa capa de cinabrio, sulfuro de mercurio rojo, símbolo del poder real y de la regeneración en la cultura maya. Este elemento por sí solo indicaba que allí reposaba alguien de estatus supremo. En la parte central de la cámara se hallaron los restos de un hombre mayor, de unos 170 centímetros de altura, probablemente desdentado en el momento de su muerte. El cuerpo yacía rodeado de un conjunto excepcionalmente rico de objetos rituales y personales, testimonio de la posición real del difunto. Se encontró una máscara funeraria de mosaico de jade, 3 pares de pendientes de jade, collares de pequeñas cuentas del mismo material, huesos tallados, conchas de Spondylus procedentes del Océano Pacífico, hojas de obsidiana y al menos 11 vasijas de cerámica decoradas con imágenes de dioses y gobernantes. La ubicación de la tumba en el Acrópolis noreste de Caracol tampoco es casual. Las acrópolis de esta ciudad servían como residencias reales y centros ceremoniales, y este complejo en particular albergaba una serie de entierros de élite de los inicios de la dinastía. La tumba de Tekab Chak es la más antigua de todas, y su posición bajo cámaras funerarias posteriores demuestra la continuidad y evolución del culto real a los antepasados en Caracol. Poco después del reinado de Tekab Chak, la ciudad comenzó a desarrollarse rápidamente. En solo unas pocas generaciones, Caracol se transformó en uno de los centros políticos y militares más importantes del mundo maya. En su apogeo ocupaba un área de más de 175 kilómetros cuadrados y contaba con más de 100.000 habitantes. El poder de la ciudad se mantuvo hasta finales del siglo IX, cuando al igual que muchos otros centros mayas en el periodo clásico tardío fue abandonada. En 2012, durante excavaciones en ruinas mayas del estado de Campeche, se produjo otro hallazgo que conmovió al mundo arqueológico. En un complejo palaciego de Uxul se descubrió la tumba de un joven príncipe. Científicos de la Universidad de Bonn, en colaboración con instituciones mexicanas, llevaban trabajando en Uxul desde 2009, concentrando sus esfuerzos en la estructura designada como K2, el edificio palaciego más grande del conjunto de 11 construcciones que rodeaban 5 patios. El complejo tiene dimensiones impresionantes, de unos 120 por 130 metros, y ya había proporcionado abundantes pruebas de los estrechos vínculos de Uxul con la dinastía de la serpiente de Calakmul. En 2011, en la escalera sur del edificio K2, los arqueólogos descubrieron 6 relieves que representaban a reyes de Calakmul jugando una versión cósmica del juego de pelota. Tras retirar más capas de tierra, se reveló un pozo vertical que descendía 5 metros hasta una pequeña cámara funeraria. Sobre la bóveda del entierro se halló un vaso del tipo Chinajá impreso, volcado, de unos 45 centímetros de diámetro. Basándose en el análisis cerámico y la estratigrafía, los arqueólogos dataron la sepultura en las primeras décadas del siglo VIII. La cámara fue construida como una tumba sencilla, paredes de piedra labrada, techo de losas y el interior revestido con estuco. Aunque la bóveda se había derrumbado, la disposición del entierro pudo reconstruirse. En el centro de la cámara yacía el cuerpo de un joven de unos 20 años, acostado boca arriba con los brazos doblados. A su alrededor se dispusieron ofrendas funerarias, 4 platos y 5 vasijas de cerámica en excelente estado de conservación. Destacaba un plato decorado en estilo códice, colocado directamente sobre el cráneo del difunto.
En una de las vasijas se halló una inscripción en relieve con un texto simple pero significativo. Este es el vaso del joven, príncipe. Esta expresión corresponde al término maya choque, utilizado para designar a un joven noble. Otra vasija también contenía una referencia a un joven o príncipe. En una de ellas se registró una fecha equivalente al año 711 d.C., lo que sitúa la vida y la muerte de este joven en un periodo de importantes transformaciones políticas en Uxul. Es notable que en la tumba no se encontraron adornos lujosos de jade, ni máscaras, ni pendientes, ni mosaicos, ni ornamentos, lo que indica un estatus alto, pero no real. Los arqueólogos interpretan esto como prueba de que era miembro de la familia gobernante, aunque no un heredero directo del trono. En 2012, durante excavaciones en ruinas mayas del estado de Campeche, se produjo otro hallazgo que conmovió al mundo arqueológico. En un complejo palaciego de Uxul se descubrió la tumba de un joven príncipe. Científicos de la Universidad de Bonn, en colaboración con instituciones mexicanas, llevaban trabajando en Uxul desde 2009, concentrando sus esfuerzos en la estructura designada como K2, el edificio palaciego más grande del conjunto de 11 construcciones que rodeaban 5 patios. El complejo tiene dimensiones impresionantes, de unos 120 por 130 metros, y ya había proporcionado abundantes pruebas de los estrechos vínculos de Uxul con la dinastía de la serpiente de Calakmul. En 2011, en la escalera sur del edificio K2, los arqueólogos descubrieron 6 relieves que representaban a reyes de Calakmul jugando una versión cósmica del juego de pelota. Tras retirar más capas de tierra, se reveló un pozo vertical que descendía 5 metros hasta una pequeña cámara funeraria. Sobre la bóveda del entierro se halló un vaso del tipo Chinajá impreso, volcado, de unos 45 centímetros de diámetro. Basándose en el análisis cerámico y la estratigrafía, los arqueólogos dataron la sepultura en las primeras décadas del siglo VIII. La cámara fue construida como una tumba sencilla, paredes de piedra labrada, techo de losas y el interior revestido con estuco. Aunque la bóveda se había derrumbado, la disposición del entierro pudo reconstruirse. En el centro de la cámara yacía el cuerpo de un joven de unos 20 años, acostado boca arriba con los brazos doblados. A su alrededor se dispusieron ofrendas funerarias, 4 platos y 5 vasijas de cerámica en excelente estado de conservación. Destacaba un plato decorado en estilo códice, colocado directamente sobre el cráneo del difunto. En una de las vasijas se halló una inscripción en relieve con un texto simple pero significativo. Este es el vaso del joven, príncipe. Esta expresión corresponde al término maya choque, utilizado para designar a un joven noble. Otra vasija también contenía una referencia a un joven o príncipe. En una de ellas se registró una fecha equivalente al año 711 d.C., lo que sitúa la vida y la muerte de este joven en un periodo de importantes transformaciones políticas en Uxul. Es notable que en la tumba no se encontraron adornos lujosos de jade, ni máscaras, ni pendientes, ni mosaicos, ni ornamentos, lo que indica un estatus alto, pero no real. Los arqueólogos interpretan esto como prueba de que era miembro de la familia gobernante, aunque no un heredero directo del trono. En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Ruiz Lhuillier encontró algo que cambiaría para siempre la historia de la investigación sobre la civilización maya. En lo profundo del templo de las inscripciones, detrás de una losa de piedra oculta, descubrió una estrecha escalera llena de escombros. Durante semanas, su equipo retiró piedras y tierra con determinación y cuidado, hasta que finalmente llegó a la cripta sellada. Cuando se abrió la entrada, el aire que había permanecido atrapado allí durante 13 siglos golpeó los rostros de los investigadores. En el fondo, bajo 9 niveles de la pirámide, yacía Kinich Yanab Pakal el Grande, el legendario gobernante maya que reinó en Palenque durante más de 60 años, del 615 al 683 d.C. Se comprobó que, a diferencia de lo que se creía anteriormente, las pirámides no eran siempre templos, sino que podían ser también tumbas reales. El templo de las inscripciones de Palenque fue concebido desde el principio como un monumental sepulcro, que combinaba las funciones de santuario, crónica y lugar de descanso eterno. El edificio se alza sobre una pirámide de 8 niveles, compuesta por 9 terrazas, símbolo de los 9 estratos de Xibalbá, el inframundo maya. En su interior se conservan 3 grandes paneles con jeroglíficos que narran la historia de la dinastía de Palenque, las hazañas de los dioses y la vida del propio Pakal.
desde su nacimiento hasta su muerte y deificación. La cámara funeraria de Pakal se encuentra en el corazón de la pirámide. A ella conduce un largo y empinado pasillo que, según las creencias mayas, simbolizaba el descenso al reino de los muertos. En el centro de la cámara hay un imponente sarcófago tallado en un solo bloque de piedra caliza. Su tapa, que pesa más de 7 toneladas, es una obra maestra del arte escultórico maya. Representa a Pakal en el momento de la transición entre los mundos. Bajo él se abren las fauces del monstruo terrestre, y sobre él se eleva el árbol del mundo, el eje cósmico que conecta el inframundo, la tierra y el cielo. Pakal, como el dios del maíz, muere en la tierra solo para renacer en el mundo de los dioses. Cuando los arqueólogos abrieron el sarcófago, se encontraron con un entierro casi intacto. En su rostro descansaba una máscara de mosaico de jade, con ojos de nácar y obsidiana. En el cuello y las manos brillaban collares y anillos de piedra verde, y alrededor se hallaron innumerables ofrendas, figurillas, joyas y fragmentos de adornos de jade. En los pilares de la cámara se conservaron relieves que representan a los antepasados de Pakal, entre ellos su madre, la señora Zakkuk, quien según las creencias debía guiar su alma a través del más allá. La edad de Pakal fue durante mucho tiempo motivo de debate. Según las inscripciones, nació en el año 603 y murió en 683. A los 80 años de edad, una longevidad extraordinaria para la época precolombina. En el siguiente punto, tenemos otro descubrimiento, realizado en el año 2012. En el corazón mismo de la selva del Petén, en el noroeste de Guatemala, los arqueólogos realizaron un hallazgo que sacudió al mundo científico. Bajo un templo monumental en las ruinas de la antigua ciudad de El Perú, Huaca, se descubrió una tumba intacta de hace 13 siglos. En la oscura cámara, profundamente bajo las escaleras de piedra, yacía una mujer, no una difunta cualquiera, sino probablemente una de las gobernantes más poderosas en la historia de la civilización maya, la Dama Kabel. El descubrimiento fue realizado por un equipo dirigido por David Freidel y Olivia Navarro Farr. La cámara a la que accedieron estaba llena de riqueza: vasijas cerámicas, adornos de jadeíta, cuchillas de obsidiana y pequeños objetos de ofrenda. Pero un solo detalle lo cambió todo. Un pequeño recipiente de alabastro con forma de concha, del que emergía la cabeza tallada de una mujer. Una inscripción jeroglífica en su superficie mencionaba el nombre Kabel, Dama de la Serpiente, Comandante Suprema. La Dama Kabel era hija de los gobernantes de Calakmul, el poderoso reino dinastía de la Serpiente, que rivalizaba con Tikal por la supremacía en la región. Como princesa, se casó con el rey de Huaca, Kinichbalam II, pero no permaneció a su sombra. Portaba el título de Kalumte, reservado a los comandantes militares supremos, y en las inscripciones aparece como una gobernante independiente, incluso de rango superior al de su esposo. Fue símbolo del poder y la astucia política de Calakmul, una mujer que unía dos dinastías y al mismo tiempo comandaba ejércitos durante las guerras entre las grandes ciudades mayas. Su entierro en el Perú, Huaca, no fue casual. La cámara funeraria se encontraba en el interior mismo del templo principal de la ciudad, en un lugar que durante siglos fue el centro del culto y las ceremonias reales. La muerte de la reina no puso fin a su poder. Al contrario, la convirtió en la guardiana eterna de la ciudad. Todo aquel que ascendía las escaleras del templo literalmente caminaba sobre el lugar donde ella reposaba, participando conscientemente o no en el ritual de su memoria.